Bueno, pues hoy tenemos con nosotros la participación especial del maestro Juan Manuel Arellano Morales. Él es originario de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y es egresado de la Facultad de Derecho. Cuenta con un máster en anticorrupción por la Universidad de Salamanca en España. Asimismo, en la misma universidad también cuenta con un máster en democracia y parlamento en 2010-2012. Asimismo, con un diplomado en Derecho Parlamentario por el Senado de la República en 2010. Uno más, que es el diplomado en especialización de la evaluación del impacto legislativo por la Universidad Americana y el INCO en 2007. Un diplomado en ideas políticas en el siglo XXI por la Universidad de Barcelona, España en 2003. Está certificado en investigación en sujetos humanos e investigación social conductual en humanos por The Florida International University, FIRE 2019. Más de 50 cursos, certificaciones, actualizaciones, especializaciones de temas políticos, jurídicos y sociales. Es servidor público desde hace más de 16 años en el orden local y federal. Actualmente, pues es director de resoluciones migratorias en el IMM, asesor comisionado del Instituto Nacional de Migración, también por el IMM. Pues se ha desempeñado como abogado defensor voluntario en asociaciones civiles, es coordinador de diálogos para la construcción del modelo migratorio en México desde la sociedad civil. También se ha especializado en temas de estrategias y prácticas anticorrupción, democracia, parlamento, migración, trata de personas, medio ambiente, cambio climático, frontera sur, cuestiones electorales, TIC, entidades federativas, federalismo y desarrollo regional. Es articulista en diversos medios impresos y portales electrónicos de opinión, comentaristas de CNN, entre otros medios bastante reconocidos en el plano nacional e internacional. Ha sido conferencista en diversos foros y universidades sobre los temas de derechos humanos y migración. Bueno, este es por hacer solamente una breve semblanza del amplio currículum del maestro, quien nos impartirá la conferencia La transversalidad de las políticas públicas en materia migratoria. Bienvenido, buen día. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestro Octavio Grajales. Agradezco su bondadosa presentación y, desde luego, pues sí, para empezarse a aburrir. Nada, es cierto. Quiero agradecerles a todo el auditorio que tenemos en las redes sociales, en esta plataforma de Meet, y también a las personas que nos verán en lo sucesivo, en los diferidos que habrán en las redes sociales. Agradecer inicialmente la invitación del rector de la máxima casa de estudios de mi Universidad Autónoma de Chiapas, el doctor Carlos Natanén Nandayapa. También agradecer la invitación formal de la doctora Andrea Mena Álvarez, que es la coordinadora general del CEDES, a la licenciada y colega Dulce Reyes, que hizo una excelente gestión para llevar a cabo a efecto este webinario que le han llamado el tanque del conocimiento, de ideas, de expresiones, pero yo lo nombraría algo más democrático y abierto, como una plataforma de conversación, un conversatorio, que espero y así sea por la interacción, desde luego, con tantas amigas, amigos, colegas que veo conectados en la plataforma y que les agradezco el favor de su atención. Inicialmente, pues el tema de la transversalidad de políticas públicas en materia migratoria es un tema en sí amplio. La migración es un tema amplio
y la transversalidad de la misma, pues ya ni se diga. Desde luego impacta en los hechos recientes, teniendo un contexto, veamos los flujos inusitados, extraordinarios que estamos viendo alrededor del mundo, sobre todo en las principales o en los principales imanes económicos del mundo, que son Europa y es Norteamérica, donde estamos ubicados geográficamente estamos en medio, en la cintura del mundo, entre lo que es Centroamérica, el caso de Chiapas, y a raíz de ahí de la frontera política y territorial hacia el norte, pues la América del Norte, donde está el otro gran imán comercial y económico del mundo, y desde luego una región que ha hecho exponencialmente los flujos inusitados que pasan por México en los días recientes. La caravana migrante de la semana pasada, que fue disuelta, ya sabemos bien, ahora está dándose una nueva o gestándose una nueva caravana. Bueno, yo quiero enfocarme a los temas de la transversalidad de las políticas públicas en materia migratoria. Sabemos bien que México pues, es un territorio privilegiado y a la vez impactado por la migración. Cuenta con un marco normativo concurrente, tanto en la convención o estipulado en esta convención signada por México Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, así como la Convención del Estatuto de Refugiados y su protocolo, lo cual estipula los principios básicos de respeto, de protección, de salvaguarda de los derechos humanos de las personas en contextos de movilidad. Esto es el saque inicial para entender el por qué la transversalidad de la migración. Esto en sintonía con la reforma constitucional del 2011, ya en nuestro marco jurídico mexicano, es una reforma trascendental en materia de derechos humanos, donde impactó de manera transversalmente jurídicamente hablando, a la ley de migración que seguimos reformando, y digo seguimos porque en este caso impacta también al Ejecutivo en la misma. La ley de migración, sabemos, el origen en el 2011 es una reforma muy esperada, en sí es una ley de extranjería que tiene todavía muchos puntos a perfeccionar, sobre todo en el apartado de mexicanos en el exterior y el voto de los mexicanos en el exterior, también en el extranjero, pero es un gran avance en materia de derechos para las personas refugiadas, para el asilo político, la protección complementaria y también para las personas migrantes. La ley sobre todo de general de derechos de niñas, niños y adolescentes, es otra reforma también que impacta transversalmente y de manera jurídica a nuestras instituciones y a nuestros tres órdenes de gobiernos en la República Mexicana. Esta reforma del 14 apenas, y digo apenas, la semana pasada, toda la reforma transversal o la armonización en materia legislativa a impactar en la ley de migración, cosa que yo tengo un comentario muy personal al respecto. Es una reforma no bien lograda y sobre todo en el artículo 52, donde afecta la protección que se había logrado en la ley general, afecta e impacta a la protección integral de niñas, niños y adolescentes, y ya no se diga de los no acompañados. Eso será otro tema, es muy amplio también y desde luego muy importante abordarlo, pero estoy hablando en el contexto de la transversalidad jurídica también que existe en pues los derechos, sobre todo de las personas migrantes. Estamos hablando de nuestros connacionales en el extranjero, predominantemente en Estados Unidos, y desde luego en todo el mundo encontramos a mexicanos dispersos que son portadores de derechos. La libertad de tránsito y el derecho a migrar está consagrado en nuestra Constitución, principalmente en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y la formulación que expresa de toda persona tiene derecho a entrar a la República Mexicana, salir de ella, viajar por su territorio, mudar de residencia sin necesidad de una carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos. Sin embargo, esta constitución, nuestra constitución, está reglamentada en este artículo principalmente por la ley de migración y desde luego el reglamento que va pegado a ella para ser operable. Y ya hablando de la ley de migración, el artículo 7, que dio origen en este 2011 en esta Ley General de Migración, consagra también la libertad de circular por el territorio nacional y la libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, desde luego con las limitaciones que ya expresa la Constitución, los tratados y convenios internacionales y desde luego el mismo reglamento que hace operable institucionalmente esta determinación o esta ley general. Se reconoció también la existencia de los grupos vulnerables y en esto veo un gran avance y también el caso de los grupos vulnerados. Yo quisiera mencionar, pues no hay un debate ahí entre la vulnerabilidad o en condición de vulnerabilidad para ser equitativo o ser más abierto en el debate. Las víctimas de delitos, también el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas migrantes, la nacionalidad, el género, la etnia, la situación migratoria, la congruencia para la exigencia en el tratamiento de connacionales, que ha sido una lucha histórica de la sociedad civil, hay que mencionarlo, respecto a la inclusión de este texto precisamente de las personas en movilidad internacional, la responsabilidad compartida entre naciones, la hospitalidad y solidaridad que ha tenido México con las naciones del mundo y sobre todo con las personas que solicitan refugio, y para esto también hay un tema histórico enorme de esta aceptación o de país de acogida que ha sido México, la complementariedad de los mercados laborales y lo que mencionaba al inicio, este imán económico y que ahora es un potente mercado laboral de Canadá y Estados Unidos, donde vamos ya enfocando ahora la transversalidad de las políticas públicas en materia migratoria. Y quiero definir escuetamente para no entrar, digo, es un tema muy extenso, de los más extensos dentro de la migración. Si la migración es como tema y cómo abordar es extenso, ahora imaginemos la política pública transversal que impacte a todas las dependencias, a los 3 órdenes de gobierno. Es un tema inacabado y de constante abono al debate y a la implementación desde el gobierno, desde los gobiernos. Y bueno, la política pública puede definirse como un programa en sí de acción gubernamental y de relaciones estratégicas relacionados entre sí para dirigir, incidir en las problemáticas específicas de la sociedad. Este es una, de entrada, una posición, una propuesta de diversos analistas, autores, como Yesmen y Eugenio Laera, Sarah Gordon o el mismo ámbito mexicano, que tiene todo un compendio de este tema, el análisis y formulación. En el análisis y la formulación de políticas públicas, México es muy aceptado a nivel internacional del modelo que se ha desarrollado o de la construcción de estas políticas públicas que se han desarrollado, que sabemos que en el orden mundial surge como asistencialistas en la Segunda Guerra Mundial y se hace cargo de regular la economía y el desarrollo de las naciones que quedaron destruidas o afectadas. Tal es el caso, el contexto actual en cuestión de salud, de sanidad internacional, lo que estamos viviendo. Esto va para largo y ahora más que en cualquier otro momento en la historia de la humanidad, es imprescindible el desarrollo y la actualización de políticas públicas y más de manera transversal, como aquí lo estamos abonando, que si bien es cierto, lo estamos viendo desde el enfoque migratorio, pero también ahora desde el enfoque
como para lo que fueron creadas, desde el enfoque social en materia de económica, alimentación, salud, educación y percepción o el ingreso de los ciudadanos para subsistir la pospandemia. A causa del suceso que mencionaba, donde se crean estas políticas asistencialistas bien intencionadas después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado o los estados asumieron funciones relacionadas con la atención a problemas específicos. Los gobiernos productores de políticas públicas entendían como la necesidad que optaba por determinadas acciones, y debido a que esto ha desarrollado una serie de instrumentos que permiten hacer evaluaciones de las políticas públicas basadas en cuestionamientos de la eficiencia en todos sus ámbitos, tanto en el diseño, en la gestión, como en su instrumentación. Y ahí ya es susceptible de evaluación y desde luego medir los logros o el impacto que ha tenido en las sociedades. Ahora, la transversalidad. La política pública transversal es la que busca impactar y se enriquece desde luego desde la función pública de manera tal que conecta, articula los distintos sectores institucionales, dotando de sinergias para articular una mejor y más efectiva acción de gobierno a los ciudadanos. Sería una cuestión muy simple, muy entendible. Desde luego hay tantas definiciones muy centradas en, ya mencioné previamente, desde el siglo pasado, los años 30. En los años 30 es cuando se introduce la expresión de análisis de las políticas públicas, es decir, estudiarlas, entenderlas para mejor aplicarlas, sobre todo entre los científicos sociales, grupos de interés del gobierno, y posteriormente se incorporan a su concepción elementos como la racionalidad limitada de los tomadores de decisiones, es decir, qué tanto es lógico o aceptable una aplicación o posible una aplicación de una política pública. Hay tantas historias y tantas decisiones mal logradas en la política o en la función pública que, bueno, tenemos hasta mismo en Chiapas hacer un puente. ¿Y para qué un puente? Para que pase un río, pero no hay río, pues lo hacemos o desviamos el río. Tantas de estas cosas existen, y desde luego existen también programas exitosos a nivel global, mundial, sobre la relación entre formulación y resultados que hay en las políticas públicas. Uno de tantos proyectos que fue desde la sociedad civil gestado y desde especialistas, pues son ahora los Objetivos de Desarrollo Sustentable o Sostenible, que a partir también de los años 90 se definió la política pública como el conjunto de acciones de los gobiernos que producirían efectos específicos, impactarían a sus economías y a sus sociedades. Es ahí donde se enfoca en la sociedad, la economía y los gobiernos. Por esto, hablar nada más de políticas públicas, debemos también explicar la interrelación entre el Estado, la política, la economía y la sociedad, que, bueno, hay citas diversas sobre el tema, pero yo quiero avanzar para ir un poquito más inmediato, y abrimos al final el debate o a la mitad de esta presentación. Y desde luego, para ubicar políticas públicas, pues es necesario tomar en cuenta de qué está construida, por un conjunto de medidas concretas que comprenda decisiones sensatas, formas de asignación de recursos, naturaleza, es más o menos la autoridad que va a ejercer esto, la inscripción en un marco general de acción, o sea, el desarrollo en sí de la política pública. Todo esto conlleva a una naturaleza desde su creación y la transversalidad por la que tanto hablamos, y desde luego estamos constantemente preocupados en el impacto, pero el impacto positivo. La política pública diseñada implica generar programas, ya decía, acciones que produzcan cambios reales en la vida de las personas, y es necesario pensar qué tipos de personas aparecen como beneficiadas en la formulación de políticas públicas, porque, bueno, pues los programas sociales históricos en nuestro país y
Otros países ya lo están haciendo, México ya lo hizo. Ahora el reto enorme es lograr concretarlos, implementarlos. Decía en un inicio, la justificación internacional es el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida en 1948, las numerosas convenciones que ha firmado México a nivel internacional, protocolos y acuerdos que ha firmado y ampliado estos derechos y principios para que sean vigentes en nuestro país. Sin embargo, pese a los numerosos acuerdos y tratados ratificados, firmados por nuestro país, somos los campeones en estas firmas de acuerdos, el reto es cumplirlos. Y la realidad es que son muchas las personas que impactan esta transversalidad jurídica sobre tratados y acuerdos y que impactan a nuestra sociedad, especialmente a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores. Ya decía la ley de migración y el reglamento mismo. Tomando en cuenta la multidimensionalidad de las causas de la pobreza, los migrantes es una de las condiciones que acompañan al migrante, la pobreza, y México ha sido muy bondadoso con este sector. No quiero decir en respeto a derechos humanos, pero sí, sobre todo en asistencia. Es difícil que un país como México logre hacer tanto en atención, en cuidados, en custodia. Desde luego hay y persisten violaciones o las mismas recomendaciones que ha emitido el órgano desconcentrado del gobierno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el órgano autónomo, se ha pronunciado recientemente sobre estas recomendaciones emitidas, pero hay cosas muy buenas que ha hecho México por parte de la migración y las personas que están en tránsito por nuestro país. Quiero dar datos sobre estadísticas de nuestros migrantes en los Estados Unidos, que desde 1990 teníamos un estimado de alrededor de 5 millones viviendo allá. Esta población se ha ido incrementando periódicamente. Hoy son más de 36 millones de personas de origen mexicano que radican en los Estados Unidos, que también demandan este respeto a sus derechos. No por no estar en México no vamos a velar por los derechos de ellos. Por supuesto que sí siguen siendo nuestra prioridad en el respeto a sus derechos en el exterior. Y ellos también demandan, ellas y ellos demandan esta asistencia de la transversalidad, y se han diseñado diversos programas. Algunos han desaparecido ya, programas sociales, quiero decir, como el Fondo de Apoyo a Migrantes, que apoyaba, y se desaparecieron en sexenios de entonces, se los robaron, los destinaron para otras cosas, y hasta hoy en día siguen esperando que se les haga justicia en el pago. Han hecho una serie de condiciones en el sexenio que inició en el 2000 al 2006, se hizo o se implementó un fideicomiso bracero, ahora desaparece en esta reforma reciente de hace una semana también, escasa una semana, donde desaparecen más de 100 fideicomisos que verán otra forma de cómo canalizar esos recursos que desde luego ahí estarán y esperemos lleguen al beneficio de estas personas. En el 2015, hablando histórico también, participaron en el programa temporal más de 21,000 personas que se fueron a Canadá, y esto explotó de manera exponencial, quiero decir, de manera exitosa. En el 2016 se continúa haciendo y hasta hoy en 2020 continúan estos intercambios que han bajado y no es por demás explicarlo, estos intercambios de programas extranacionales o internacionales que México ha podido exportar mano de obra ordenada, segura y de manera regular, y ha bajado la afluencia por razones obvias del COVID. Pero en 2020 se esperan que las remesas van a alcanzar el máximo histórico. Ya había sido desde el 2015 nuestro primer ingreso de divisas a México. Ahora en el 2020 van a superar los 40,000 millones de dólares. Esto es una explicación multifacética por parte de los sociólogos y los economistas sobre todo, pero yo ya no entraría en detalles, sino que dar la explicación de que Estados Unidos, pues el origen de nuestras remesas
es el 95% y después sigue Canadá con el 1% y países de Europa que hacen el excedente o el faltante en porcentajes. Casi todas son por vía o transferencia electrónica. Entonces, esta es la relevancia o el éxito que han tenido los programas, en este caso laborales, y ahí tengo una serie de ejemplos ya en México de la transversalidad de los programas en materia migratoria, que pues bien todo se finca en la vulnerabilidad o la situación vulnerable en la que permanecen los migrantes. Hay una serie de propuestas de políticas, promover políticas adecuadas a la inclusión educativa de las personas migrantes, a la salud, a la nutrición de los niños, niñas no acompañados y también los acompañados, implementar estrategias de incorporación. Ya somos un país de destino. No aceptamos ser el tercer país seguro, pero de facto somos país de destino y están llegando familias completas descendientes, sobre todo de Centroamérica, pero afrodescendientes también. El caso de Tapachula, el caso de Tijuana, de Mexicali, donde ya es necesario, y aquí es una propuesta que yo he impulsado mucho, deben de ser beneficiadas estas ciudades: Tapachula, Chiapas, Suchiate, Frontera Hidalgo, en Baja California, Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Laredo, deben de ser beneficiados con este fondo de migralidad para los municipios o poblaciones que son impactados por la migración. ¿Y para qué sirven estos fondos? O deberían de servir, pues no necesariamente en un fideicomiso, pero sí en una partida especial. Este fondo de apoyo debe de ayudarles a estas poblaciones receptoras de migrantes para mejorar su infraestructura y la dotación de servicios públicos municipales inicialmente. Bueno, ya no quiero extenderme más. El marco jurídico mexicano, las leyes que impacta, la ley del trabajo, la ley de educación hizo reformas al respecto, la misma Constitución, la ley de educación que ya mencionaba en su reforma, de los artículos 14, 33, 60, 61, 62, 63, que fueron una reforma muy importante donde ya da reconocimiento a nuestros migrantes que retornan de los Estados Unidos principalmente y de Canadá y de Europa, del extranjero, los mexicanos en el exterior, para homologar sus estudios y continuar con sus estudios en nuestro país. Y las acciones institucionales, pues la misma Secretaría de Educación Pública, este esfuerzo que hizo para la certificación de competencias de las personas que muestran actitudes por medio de oficios y demás y cuentan para trabajar en México sin importar cómo adquirieron este conocimiento, pues se les da un reconocimiento a su destreza, a sus habilidades, a continuar de manera profesional desarrollando actividades. Estoy hablando de la población migrante, tanto de la que regresa ya capacitada del norte del continente, quiero decir Canadá, Estados Unidos, o la población migrante que va en tránsito o ya en destino a México. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social implementó también programas relacionados y nuestra Cancillería, nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, con esta red de consulados que están ubicados a lo largo y ancho del mundo y pues que buscan aprovechar esta mano de obra calificada y bueno, políticas públicas migratorias. Ya puse un ejemplo, el programa Bracero, que el nombre correcto es el programa de extrabajadores migratorios en los Estados Unidos, impactan enormemente a las leyes mexicanas desde nuestra Constitución política, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Es la transversalidad en materia jurídica. Ahora, en materia estructural de dependencias públicas de los tres órdenes de gobierno, nada más, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene a su cargo la coordinación del Servicio Nacional del Empleo para integrar, insertar la mano de obra, la dirección de movilidad laboral, todos los trabajadores que andan moviéndose por
lo largo y ancho de la República, sobre todo en la construcción, en la industria, el Servicio Nacional del Empleo en las 32 entidades de la República, solo con el tema laboral que va de la mano de la migración, pues es el imán, y ahí es donde debemos apuntalar como oportunidad de desarrollo a la migración, en la inserción laboral ordenada, segura, regular. La migración aquí tiene un éxito asegurado. Y bueno, pues las dependencias, las instituciones mexicanas impactadas, la Secretaría de Gobernación, la Función Pública, la Secretaría de Gobernación como cabeza de sector, y de ahí los 3 órdenes de gobierno. Con esto arranco un primer match para que tengamos una interacción. Si es que están por ahí todavía, pues tenemos buen auditorio, 33 personas. Excelente, en las redes sociales hay otros 300 más en todas las redes sociales. Pues adelante, moderador, maestro, los escucho para concluir ya con un comentario de retos y perspectivas de la transversalidad de la migración. Gracias. Gracias a usted, maestro. Pues al auditorio invitamos a que participe con las dudas que le va generando esta charla, algunos comentarios que ustedes quieran hacer en torno a la temática. Pues está abierto, el maestro nos está dando la oportunidad de charlar de manera directa. Nos gustaría escucharlos. Bueno, parece que también están escribiendo en el chat. Si nos ayuda el moderador a leer las preguntas, pues adelante, si no yo mismo lo puedo hacer con Sí, gusto. desde luego, le voy a leer una de las preguntas. Teresa de Jesús Martínez López. Pues ella quiere saber su punto de vista sobre la enorme cantidad de extranjeros que se quedan en Tapachula, Chiapas. Comenta que hay una gran diversidad de culturas mezclándose en la población tapachulteca. Sí, gracias, maestro. Si puedes continuar con los demás, por favor, te lo agradezco. Ok, bueno, en mi caso en particular, que se ha ido ganando terreno con las aprobaciones de nuevas leyes en pro de las y los migrantes. ¿Cuál sería, desde su punto de vista y su experiencia, maestro, pues las estrategias para garantizar que éstas realmente se cumplan? Si bien es cierto, hay leyes muy bien establecidas, sin embargo, en muchas ocasiones no se... Ese punto de vista a mí se me hace bastante interesante que con su experiencia nos los... el doctor Alfredo Jauregui Díaz transitar a una política de seguritización a uno de hospitalidad. Sí, ¿alguien más? Por lo pronto, esas son las que identifico. Sí. Esas 3, si nos comenta, y voy a seguir revisando. Bueno, es muy importante lo que está pasando en Tapachula. Es impactante, ya lo decía al inicio de la plática, del conversatorio. Esa es la parte incómoda que vemos de la migración, sobre todo las poblaciones de acogida o las poblaciones de destino de la migración. Recordemos que la mayoría de esta población migrante va en tránsito. No es su destino ni Tapachula, ni México siquiera, sino continuar al norte. Pero por las condiciones de saturación de la frontera, de esta población fronteriza, genera incomodidades para los habitantes de Tapachula y mis paisanos. Yo he estado muchas veces recientemente ahí, estuve en la caravana del 2018 ahí, estuve el 2019 y este 2020 al inicio fuimos a hacer un estudio con la Universidad de Florida, que ya leías, maestro, al inicio, la certificación que hicimos sobre
el estudio de sujetos humanos, y ya veían ellos venir el tema de la salud. Y precisamente ahí es donde fuimos a estudiar a la población migrante directamente con el tema de salud. Pero en ese entonces el COVID pues ni nos los imaginábamos todavía. Tal vez habían indicios o información de que se iba a desatar ahí una serie de contagios, pero no esta magnitud. En la migración el COVID ha encontrado su mejor pasajero porque son personas de movilidad, y ahí es donde exactamente se genera esta combinación, este cóctel de movilidad con contagios. Pero no estigmaticemos a la migración. Es solo una parte de nuestra sociedad que anda en movimiento. No son los migrantes portadores de enfermedades. Esto es un estigma que se ha hecho para ensañar la xenofobia, la discriminación, la aporofobia hacia la población migrante. Es en sí de que nos debemos de cuidar todos. Y aquí también voy hilando con el maestro Alfredo Jáuregui, que hace la política de hospitalidad. Precisamente ahora pareciese que está fundada nuestra política migratoria son acciones de gobierno enfocadas a la seguridad. Yo quisiera proponer también un modelo más adelante sobre lo que nos menciona el maestro Alfredo, pero para concluir con Tapachula, la alternativa es el Fondo de Migralidad para Tapachula, para dotar de servicios de infraestructura, de atención, ahora ya de salud en general a la población que está en tránsito. Necesita un fondo de migralidad, que le pueden llamar como sea, pero un fondo específico para la atención, y Tapachula vuelva a ser este motor económico que tenemos en Chiapas de producción, integrar paulatinamente a los migrantes a el mercado laboral y a la productividad para evitar que desenlace un tema ya de seguridad y de salubridad. Con la aprobación de leyes para optimizar su cumplimiento, que es la otra pregunta, pues sí, de eso se trata. La reforma del 2011 en materia de derechos humanos y el 2010 la creación de esta Ley General de Migración lleva ese enfoque de su observancia, de su cumplimiento, de su respeto, y en todo el país, por supuesto, pero el entendimiento que debe de haber en la transversalidad de la responsabilidad de los tres órdenes de gobierno en esa materia: derechos humanos y ley de migración. Y las corporaciones, desde luego, de seguridad, exclusivamente, y esto es bien importante, exclusivamente las atribuciones y facultades en esa ley de migración es el Instituto Nacional de Migración, para tener conocimiento de la situación migratoria de los extranjeros en nuestro país. Ninguna policía municipal, ninguna policía estatal, ninguna corporación de seguridad pública federal, ninguna fuerza armada, y mucho menos, porque tenemos los datos y las evidencias, menos estas famosas y llamadas empresas de seguridad privada tienen que ver con la seguridad en cuestión a migrantes o la condición de estancia en nuestro país de los extranjeros. Entonces, ahora quiero, para concluir este primer bloque de preguntas al maestro Alfredo Jáuregui, pues le agradezco que la preocupación. Efectivamente, hemos tenido políticas reactivas conforme a los flujos. Ahora necesitamos transitar a un modelo migratorio mexicano que sea auténtico, que sea aplicable a las condiciones geográficas, políticas, sociales, económicas y a las condiciones exteriores con nuestros vecinos de Centroamérica y como país más transitado del mundo, por la migración irregular. Necesitamos desarrollar un modelo migratorio mexicano. Adelante, maestro. ¿El maestro Octavio? Bueno, si no me escucha el maestro Octavio, yo sigo. Sí, lo escucho, maestro. Le voy a leer. Nos dice Teresa de Jesús Martínez López: la población extranjera es vulnerable al estar expuesta o ser
acusada, dice ella, de injustamente sin poder defenderse. Pues sí, ahí debemos, y es el compromiso, los servidores públicos principalmente, pero la sociedad civil, las ONGs, hacen un trabajo importantísimo en todo el mundo, pero exactamente en esta región geopolítica que es Centroamérica y Chiapas, que está situado dentro de esta vasta región de Mesoamérica, pues debemos de accionar la defensa permanente de los derechos humanos de las poblaciones vulneradas o en situación de vulnerabilidad, como es la población migrante. Y nos dice María de Jesús también Ávila Sánchez, ¿qué acciones se están poniendo en marcha para atender la situación de salud de los migrantes? Pues bueno, México reaccionó bien hasta eso con la población migrante, cerrando o restringiendo, no cerró. Guatemala, Honduras, El Salvador sí cerraron fronteras, tanto que la acaban de abrir hace 15 días para el tránsito interno y por ahí buscó ingresar la caravana migrante recientemente. México abrió su frontera solo para actividades esenciales y, bueno, es cuanto el gobierno mexicano primeramente destinó vaciar las estaciones migratorias, es decir, buscar no tener la concentración de personas o este aseguramiento de personas y quedaron vacías. Es un hecho histórico lo que sucedió por parte del gobierno mexicano. Ya no existieron de marzo y abril, ya no existieron personas en las estaciones migratorias. Después, el juez primero de distrito en materia administrativa, amparó a la población migrante que estaba asegurada en instalaciones del Instituto Nacional de Migración, entre otras cosas, a ser dejadas en una alternativa de alojamiento, dejadas en albergues, fueron reubicados en albergues, algunos más decidieron regresar a sus países, u otros más se quedaron aquí en México a integrarse de manera laboral y social para la regularización. Es con ello como México tuvo estas acciones. Ahora, es necesario tener el modelo migratorio ordenado, seguro, regular, conforme al Pacto de Marrakech, al Acuerdo Mundial de la Migración, donde México forma parte, y es muy propicio este momento para que México va a adecuar o a actualizar su política migratoria con esta población. Y eso es María de Teresa de Jesús. Le agradezco las consideraciones hacia mi persona y bueno, y estoy para servirles si hay alguna otra propuesta, opinión, pues con gusto la comentamos, maestro Octavio. O en las redes sociales que yo no estoy monitoreando, si las tienes, maestro, ahí contempladas, pues también recibimos opinión, llevamos una hora de conversatorio, si tienen inconveniente podemos continuar o lo que ustedes me digan, yo estoy... Bueno, yo tengo una duda, me gustaría más que una duda comentarlo, al igual que usted, a veces nos damos alguna vuelta ahí por la frontera, en el caso específico de la ciudad de Tapachula, y es muy notorio visitar al centro y ver realmente el número de migrantes que hay circulando por el centro y vemos que no solamente hay afroamericanos, vemos de muchos países del mundo, inclusive no solamente centroamericanos. Eso es muy notorio. No necesita uno a veces ser expertos para poder identificar las diferentes razas que uno puede ver en el centro de Tapachula. Al respecto, comentaba con algunos de mis alumnos que tengo por allá, de repente doy algunos cursos en Tapachula, y me comentaban justo eso, sobre la mano de obra barata que hay en algunos empleos informales en Tapachula. La gente muestra esa inconformidad, sobre todo porque se están viendo desplazados aquellos tapachultecos de los alrededores, no de la ciudad, sino de las comunidades aledañas que tienen la necesidad de trabajar en la ciudad, trabajan en empleo informales, como son sobre todo los lavados de coches, me ponían esos ejemplos, los servicios en algunas senadurías,
y que obviamente se ven desplazados por los migrantes, ya que ellos les pagan, inclusive me comentaban que no a todos les pagan, únicamente con la comida se dan por bien servidos. Qué bueno por ellos. Sin embargo, la gente de Tapachula se ve en este caso, se siente afectada porque se ven desplazados y no tienen pues empleo. Ese empleo que tenían, aún por muy barato que sea, ellos ya no lo tienen porque se han sentido desplazados. Ese punto en particular sí me gustaría que comentara al respecto, porque es una manifestación que comentaban ahí los alumnos que le hacen los conciudadanos ahí de Tapachula. Bueno, le agradezco, maestro Octavio. Están fluyendo algunas otras preguntas en Facebook y en Twitter. No he visto porque no tengo abierto las redes, pero si ustedes nos ayudan, pues con gusto. Si no, después de la presentación buscaremos ir respondiendo de manera escrita también, o al final les dejo mi contacto directo para continuar con esta conversación. Efectivamente, maestro, yo he visto un descontento de la población en Tapachula. Sí es entendible, lamentable también. No estábamos preparados como Estado, como municipio, y esto aquí es un ejemplo de la transversalidad de la migración. Es uno de los tantos ejemplos de la transversalidad de la migración, como la autoridad municipal tiene que recibir y dotar de servicios públicos inicialmente, de seguridad a estas personas, de atención primaria en la infraestructura que ya está establecida. La infraestructura de un municipio no se genera de la noche a la mañana, de un país no se genera de la noche a la mañana, una entidad, desde vía pública, mobiliario público, iluminación, la misma red de agua potable, alcantarillado. En sí, esto impacta. Pero tú me mencionabas también la cuestión laboral. Es esta la transversalidad de la migración. Y no se trata de rechazarlos, ni de correrlos, ni de discriminarlos. No, el migrante no se va a ir así. No necesitamos que se vaya. Necesitamos que tome una decisión y para ello trabajar de manera transversal con los 3 órdenes de gobierno, repito, y también con las dependencias del orden público, las secretarías federales, las dependencias del orden estatal y municipal. Sensibilizar a la sociedad para promover el respeto y valoración que tienen los migrantes. O sea, los migrantes saben trabajar, tienen oficios, muchos de ellos son profesionistas. Yo platiqué con tantos y tantas de ellos que enriquecen realmente lo que hacen en su país: cocineros, meseros, oficios diversos, lavacoches, albañiles, construcción, plomeros. En sí, me tocó encontrar hasta un jockey, un cuidador de caballos de carreras, que pues mantuvimos una plática extensa al respecto, porque hay cosas tan importantes o tan interesantes para mí en ese aspecto. En eso radica la riqueza de la migración. Ahora, ¿qué hay que hacer? Fortalecer las capacidades institucionales orientadas principalmente al municipio, a la entidad federativa y a nuestro país. Ya no podemos entender ahorita México, o a este México que estamos viviendo ahora, sin la migración. Y esto impacta, y vuelvo a la transversalidad de las políticas públicas que vayan orientadas a la investigación, a la planeación, a la ejecución y a los mecanismos de evaluación para que beneficien realmente. No es de un día para otro, este es un proceso largo y permanente casi de nuestro país. En la historia, en su historia, en la historia como México, hemos sido país de destino, de tránsito, de retorno, y de ahora de emisores de migrantes, donde desde su conquista, desde su fundación, hemos sido migrantes. Los mismos pobladores originarios de este país eran migrantes. Entonces, la migración va intrínsecamente relacionada con la evolución humana. A la migración hay que atenderla, no entenderla, atenderla y no discriminarla, porque eso no es la opción o la mejor opción. Debemos de desarrollar, ya decía yo, un modelo migratorio propio
adecuado a las condiciones de este México, que fortalezca a la economía principalmente, a la sociedad. Veamos el modelo canadiense, qué bien se está construyendo desde la migración. Esa es una migración, un modelo migratorio exitoso. Lo fue Estados Unidos en el siglo pasado y con ello desarrollaron exponencialmente a ser la nación más poderosa del mundo de migrantes. Entonces hay que incorporar el tema migratorio en programas de desarrollo económico, social, de la mano de los gobiernos locales, el sector empresarial que vea como oportunidad la mano de obra migrante e integrarla al sector empresarial y productivo, sobre todo de la región de Chiapas que estamos hablando, el Soconusco, Tapachula, toda esta comunidad fronteriza. La gestión migratoria, pues las instituciones, facilitar, y aquí voy a hilar la siguiente pregunta que me hicieron, facilitar la gestión migratoria. Y con ello, Comar y el Instituto Nacional de Migración, que son esta cabeza de sector, tienen un papel imprescindible en el instituto. Puedo hablar porque conozco las entrañas del Instituto Nacional de Migración. Veo que se ha modernizado ya en gran medida todo el proceso administrativo migratorio, se ha hecho más rápido, se ha hecho más inmediato con estas implementaciones de tecnologías de información y comunicación, que hoy en día podemos en una hora obtener un trámite que antes duraba días o meses. Recibimos en Chiapas alrededor de 50,000 refugiados de Centroamérica. O sea, la migración ha estado intrínsecamente relacionada también con la historia de nuestro estado. Y esto de México, ¿por qué lo digo? Porque nuestro origen es centroamericano. Históricamente somos centroamericanos, geográficamente somos centroamericanos y hemos sido solidariamente receptores de centroamericanos. Ahora, el ACNUR cumplió en una etapa, en los 80s, una actividad imprescindible en Chiapas con este campamento de los refugiados que en un inicio se instaló en la zona de Trinitaria, adelante Comitán, yendo a la frontera desde luego. Después se ubicaron poblaciones en Tenosique, Tabasco y en Campeche. Ahora ya son mexicanos, ya se integraron plenamente, se asumen como mexicanos, algunos más regresaron a sus países de origen en Centroamérica, que fueron esta guerra civil guatemalteca, la guerrilla en El Salvador, en Honduras y en Nicaragua. Entonces, es imprescindible la permanencia del ACNUR en Chiapas y desde luego la colaboración permanente con México. Gracias, maestro. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, vamos a hacer entrega de el reconocimiento al maestro por esta conferencia que nos ha impartido tan interesante. Creo que es un tema que nos atañe porque somos frontera justo con Guatemala, bueno, y el resto de los países centroamericanos que nos conectan, y a su vez con el país de los Estados Unidos, que es el destino de la mayoría de estos migrantes. Pues no me resta más que agradecerle a nombre de la doctora Andrea Mena Álvarez, coordinadora general del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, la máxima casa de estudios aquí en Chiapas. Pues le damos las gracias al maestro Juan Manuel Arellano Morales y a todos los asistentes que tuvieron a bien conectarse en esta serie, este webinar que el CEDES está poniendo a disposición de la sociedad chiapaneca y al resto del país, y por qué no en algunos otros países que están haciéndonos favor de conectarse e interactuar con nosotros. Por la conciencia de la necesidad de servir, Universidad Autónoma de Chiapas. Ahí la constancia, el reconocimiento al
Maestro Juan Manuel Arellano Morales, les pido un aplauso virtual. Maestro, muchísimas gracias por su conferencia. Por último, nada más le pediría que nos comparta sus redes sociales, todos sus datos, si lo tiene a la mano, para que las personas que estén interesadas en esta temática puedan contactarlo posteriormente. Con gusto, maestro Octavio, pues yo quiero agradecerles enormemente el favor de su invitación, el interesarse por el tema. Es un tema permanentemente en el debate y en la conversación, sobre todo como chiapanecos, como mexicanos y como apasionados en general. Y agradezco también las inquietudes de nuestros colegas y amigos que están de la universidad, del CEDES también. Las autoridades, veo que en las demás redes hay alrededor de 300 conectados en todos lados. En Estados Unidos están mandando mensaje. Les agradezco a los paisanos, saludos a ellos, son nuestros héroes, ahora declarados héroes anónimos porque muchos no los conocemos, pero son los que inyectan el principal ingreso de divisas a nuestro país diariamente para permanecer en esta actividad. Y bueno, agradecer también, repito, a la maestra Andrea, a la maestra Dulce Reyes y al rector de la máxima casa de estudios, que es un comprometido con las causas sociales, un comprometido con la defensa de los derechos humanos y con la divulgación de humildad, desde luego, y con este compromiso a continuar en favor de esta causa, que es la causa de todos, la defensa de los derechos de las personas. Muchas gracias, maestro. Gracias a usted, maestro, y gracias a todo el auditorio. Muy amable. La Universidad Autónoma de Chiapas te invita a cursar la licenciatura en Estadística y Sistemas de Información. Descarga tu ficha antes del 19 de octubre en www.aspirantes.unach.mx/a distancia. Examen de admisión en línea 26, 27 y 28 de octubre. Publicación de resultados 3 de noviembre. Informes al correo rolando.antonio@unach.mx. Por la conciencia de la necesidad de servir. Universidad Autónoma de Chiapas. La Universidad Autónoma de Chiapas te invita a cursar la licenciatura en Estadística y Sistemas de Información. Descarga tu ficha antes del 19 de octubre en www.aspirantes.unach.mx/a distancia. Examen de admisión en línea 26, 27 y 28 de octubre. Publicación de resultados 3 de noviembre. Informes al correo rolando.antonio@unach.mx. Por la conciencia de la necesidad de servir. Universidad Autónoma de Chiapas.